Bueno, como decíamos, no sé cuánto conocen esta palabra, es parte de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Que fuera el pueblo de Dios, ¿sí? Y bueno, en realidad tenemos que haber arrancado a partir del versículo 1 del 22 para poder entender un poquito más, para aquellos que no lo conocen, ¿no? Pero bueno, también se va a hacer muy largo de leer, ¿no? Entonces, pero bueno, les comento más o menos la situación. Habían pasado ya 3 años, ¿no? Si usted lee a partir del versículo 22:1 se va a encontrar con esto, que había terminado, ¿no?, una guerra entre Israel y los sirios, ¿no? Y bueno, y aparentemente, según los comentarios que hay, había la tierra de Ramot de Galaad, ¿sí?, pertenecía a Israel, ¿sí? Pero los sirios se habían quedado con esa ciudad todavía, ¿sí? Bueno, y de repente, está el rey de Israel, que era Acab. Para que aquel que no lo recuerda, su esposa era Jezabel, ¿sí? Que era bastante tremenda. Unos años anteriores, esta mujer tenía profetas, ¿no?, que adoraban a los Baales, a Acera, ¿no?, que eran ídolos, ¿no?, eran demonios. Y si bien esta mujer era la esposa del rey de Israel, también aclaro, ¿no?, en esa época estaba dividido Israel, ¿no? Estaba lo que se consideraba Israel por un lado y Judá, ¿no?, con otra tribu por otro lado, ¿no? Entonces se consideraba el reino de Judá y el reino de Israel. Acá estaba en el reino de Israel y ahí está Jezabel, ¿sí? Y es con esta Jezabel y sus profetas, y acá contra quien se enfrenta el profeta Elías. Sí, uno lo conoce más a esa parte, ¿no? Y el profeta Elías, hace un desafío, ¿no?, entre estos profetas, a ver quién es el verdadero Dios. La hago corta, ¿no?, porque hoy no es el tema. Dios obviamente se manifiesta ahí, respaldando al profeta Elías. El profeta Elías, que era medio bravo, termina degollando a todos los otros profetas, ¿sí? Los degolló, los mató. Eso unos capítulos antes de esto lo van a ver si lo quieren, ¿no? Entonces, este era Acab, ¿no? Una persona, un idólatra, ¿sí? Alguien que se dejaba arrastrar por su esposa, más idólatra que él todavía, ¿no? Y que condujo a Israel por este camino, ¿no? Pero aparentemente después de esa matanza de profeta hay algo de impacto, ¿no?, en la vida de este rey. Y él sigue teniendo profetas, después lo vamos a ver, ¿no?, que ya no eran por ahí adoradores de estos ídolos, ¿no? También resulta que acá aparece en escena Josafat, ¿sí? Josafat era el rey de Judá, que en algún momento también estuvieron en guerra con Acab, ¿sí? Porque Josafat de alguna manera era piadoso, adoraba a Dios, adoraba a Jehová. Y acá, había pasado todo lo que dije. Pero en algún momento, si después miramos en el libro de Segunda de Crónica, dice que terminan estableciendo la paz y terminan emparentando también. O sea, no sé si se habrán casado con un hijo de ellos, con la hija de acá, no sé cómo será la cosa, pero terminan emparentando, ¿no? Y están justamente reunidos, por eso está interesante después ver también el libro de Segunda de Crónica, capítulo 18, habla exactamente la misma historia. Y dice que están en un banquete, ¿no? Porque Josafat fue a visitar acá, porque ahora estaba todo bien, somos familia, etcétera, etcétera. Y estaban en un banquete. Veo como alguna costumbre, no hacemos un asadito, nos juntamos, etcétera, etcétera. Era algo así, ¿sí? Y estaban ahí. Y en ese momento, no sé cómo fue la cosa, pero de repente acá se acuerda, ¿no?, de que Ramot de Galaad le correspondía a Israel y se le ocurre ir a la guerra, ¿no? Dice, voy a combatir a Siria, Y todo, si nos ponemos a pensar, hermano, todo surgió de un asado familiar. Cuidado con los asados familiares, Decíale que está al lado tuyo, cuidado, ¿sí? Y ahí se armó. Y le dice, y Josafat también, y estaban comiendo, ¿no es cierto?, ahí, qué sé yo, todo bien, y de repente Josafat le dice, sí, ¿cómo no te voy a acompañar? Si vos sos mi hermano, sos mi pueblo, somos carne, qué sé yo, no sé.
Léalo después si quiere. Bueno, en este pasaje aparece también, y en Crónica aparece un poquito por ahí más detallado, un poquito mejor, ¿no? Y bueno, y Josafat se prende, dice, sí, vamos, qué sé yo. Bueno, pero Josafat era, fíjese, ¿no? Recuerde este detalle. Josafat era temeroso de Dios, ¿sí? Él adoraba a Dios, él se mantuvo fiel al Señor y Dios lo respaldó a Josafat, ¿eh? Acá verá que hizo todo ese desastre, ¿no? Y que persiguió, mató profetas de Dios, ¿no? Y que se acuerda, y después Elías en algún momento dijo, yo solo he quedado, decía Elías, ¿no? Bueno, ese era acá. Y su esposa, ¿no? Que persiguió eso. Bueno, ese era acá. Pero bueno, había pasado esa historia, bueno, ahora estaban en paz, ¿no? Dice, todo bien. A ver, y está bueno hacer la paz con los hermanos. ¿Cuántos saben eso? Está bien estar en paz. Eso también que quede claro, ¿no? Bueno, y de repente están ahí y surge esto, y Josafat, como era piadoso, le dice a Acab, que sabía, se ve que, claro, todo muy bien, después se ve que se puso a pensar Josafat, ¿no? Le dijo, son mi hermano, vamos todos, mis caballos son tus caballos, mis soldados son tus soldados, estaban así los muchachos, ¿viste? Bueno, y después parece que se puso a pensar Josafat, ¿no? Le dice, pero ¿no tenés algunos profetas de Jehová acá para consultar si realmente es la voluntad de Dios que vayamos a hacer eso o que vos vayas a hacer eso? Sí, le dijo acá, ¿no? Y se trajo 400 profetas, ¿sí? A falta de uno se trajo 400 profetas, ¿no? Bueno, ¿y qué ocurrió? Empezaron a profetizar, bueno, ahí delante del rey, ¿no? Y bueno, y obviamente, ¿qué le profetizaban? Sí, el Señor lo entregará en tus manos, tendrás éxito, ¿no? Y qué sé yo. A ver, si uno lo mira también, dígame, ¿le correspondía a Israel esa tierra? O sea que hasta era algo patriótico. ¿Me está entendiendo? Por la nación, ¿sí? No solamente porque se me ocurre a mí, porque eso se mezclaba todo, ¿no? Acá podía decir, ¿acaso no nos corresponde esta tierra? ¿No? ¿Acaso no es nuestra? Y bueno, y surge toda esta cuestión, ¿no? Y encima vienen estos 400 profetas, ¿no? Y empiezan a profetizar, y todos les profetizaban éxito y qué sé yo, ¿no? Y bueno, y yo leo justamente una de las situaciones, un tal Sedequías, ¿no? Encima tenía nombre bien de evangélico, ¿no? Sedequías, ¿no? Un evangélico no va a poder tener un nombre así, ¿no? Y dice, hijo de Kenana. Se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así Jehová, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlo. O sea, se hizo unos cuernos, ¿no? O sea, y apareció ahí en escena, ¿no? Delante de los reyes, yo estoy salteando versículos, ¿no? Pero acuérdense que estaban los dos reyes ahí presentes, ¿no? Y está haciendo toda esa maniobra, aparece uno con un, yo me imagino, no sé, un casco tipo vikingo, ¿viste? O sea, te lo pone en la cabeza, unos cuernos por acá, otro por acá. Digo yo, no, a mí me vendría bien por el tema del frío, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y apareció con eso y dice, con estos cuernos, porque eso tenía una representación, eran dos ejércitos, el de Josafat y el de Acab. Hasta tenía cierta lógica, por así decirlo, ¿sí? Así que imagínense todo ese cuadro, y todo profetizando éxito, Dios te prosperará en lo que vas a hacer, porque sí, Dios te dará los hijos. Bueno, imagínense, en otras palabras, ese show visual y auditivo. Porque recuerden que nosotros tenemos sentido, ¿cuántos saben eso? Y vaya a ver lo que tiene que ver con los marketing, con las publicidades, si no trabajan el tema de lo visual y lo auditivo. ¿Cuántas veces nos convencen porque vemos algo, no, que nos quedamos, sí, a veces me está entendiendo, o escuchamos, ¿no? Sí, pero con esa voz no puede ser malo. Escuchá la voz del locutor que tiene, escuchá la voz de la locutora que tiene, ya me convenció, te habla suave, una paz me transmite. Manejan todo ese tipo de cosas, ¿me está escuchando? Pero hay una gran diferencia, y justamente estoy un poco inverso en lo que estamos viendo, ¿no? Como, por ejemplo, cómo reconocer la voz de Dios en estos tiempos. Y justamente lo hemos visto, ¿no? Porque tenemos que saber si realmente, por más que usen versículos bíblicos, ¿es de Dios lo que me están diciendo? ¿Es de Dios lo que yo estoy escuchando? ¿O es el diablo que me está hablando? Bueno, vamos por ahí. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Y a su nombre.
piden consultar a Dios, yo puse entre comillas, 400 profetas de Jehová, ¿no? Puse entre comillas, porque bueno, obviamente vamos a ver que no lo eran. Y también entender que Dios permitió que estos profetas hablaran. Y otra cosa, mencioné lo de los profetas de Elías porque no son estos, porque acuérdense que Elías los mató a todos. Así que estos 400 profetas no son los de Acera, los de Baal, ¿no? Bueno, en realidad Elías hizo desastre, Elías mató como 750, porque creo que eran 200 y pico más de Acera, bueno. Bien, eso era la profeta de antes, ¿no? Hoy no podemos hacer esa cosa. Está claro, ¿no? Bueno. O sea que no son ese tipo de profetas. Estos profetas dicen que profetizaban en el nombre de Jehová. Está claro. Y aún Josafat los vio y los escuchó y no dijo nada. No dijo, no, pero estos son de Acera. No. Claro, se ve que después de ese impacto, por eso decía que tuvo Acab y Jezabel, dijeron, bueno, Acab dijo, bueno, mirá, los mataron todos estos profetas, bueno, voy a tener que hacer algo, ¿no? Y bueno, y se trajo algunos que profetizaban en el nombre de Jehová, pero, y acá está el pero malo, ¿no? El pero bueno que viene de parte de Dios, ¿no? Pero, ¿qué pasaba con estos profetas? Estaban siempre dándole el ok a lo que el rey decía, ¿sí? En otras palabras, hacé de cuenta que vos sos el rey, que vos sos la reina, y todo lo que viene de parte de Dios, sí, porque sí, amén, sí, dale para adelante, dale. A más de uno, o no le gusta eso, y encima recibir una palabra profética o palabra de vuelta de Jehová entre comillas, ¿sí? Bueno, estos profetas, estos 400, decidieron hacer eso. No decidieron obedecer a Dios y hablar lo que Dios quería que hablaran. Buscaron la comodidad económica, la aceptación, y etcétera, etcétera, ¿no? Que justamente estamos viendo que en estos tiempos, hermano, y es así, y hay un costo del llamado de Dios. ¿Y qué es costo? A ver, que te cuesta, ¿no es cierto? Y por acá, en general, cuando pensamos en que te cuesta, pensamos en plata. ¿O no? Los comerciantes que tengo acá, el costo. Pero también podemos hablar de amistades, familia, y ahí ya dice, no. Bueno, vayamos a la Escritura. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amén. Nadie dice amén, ni gloria a Dios ahora. Entonces, vemos, si miramos de vuelta, yo estoy resumiendo, si usted quiere seguir, aún el profeta Micaías, ya vamos a entrar con Micaías. El profeta Micaías, ¿no? Dice más adelante que Dios le había mostrado una situación, ¿no? En donde Dios consulta, porque Acab ya venía para juicio acá, ya tantas maldades, Dios ya se estaba cansando, ¿no? Y entonces dice que Dios dice, a ver, ¿quién quiere ir para engañar acá? Y dice que salió uno ahí, no dice que era un ángel, eso tenemos que tener claro, puede haber sido un demonio, y dice, yo voy a ser espíritu de mentira en medio de sus profetas. Y Dios le dice, eso va a funcionar. Porque la mejor mentira para uno que se dice creer en Dios, hermano, es que venga a través de un, entre comillas, siervo, profeta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es lo mejor. Y así pasó. Y van, y bueno, y hasta fíjese toda esta situación, ¿no? Como dije, el show, yo me imagino toda esa circunstancia. Pero ¿por qué estos que profetizaban en el nombre de Jehová terminan aceptando una mentira y espíritu de mentira entra en ellos? Porque después profundice un poco más. Yo no tengo mucho tiempo como para hacer esto hoy, ¿sí? Pero profundice un poco más y siga leyendo después. Un espíritu de mentira metido en medio de los siervos de Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno, de vuelta podemos decir, porque no interpretaban correctamente la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor a los siervos de Dios? Que debemos, ¿no? Aceptar la palabra de Dios, ser soldado de Jesucristo e interpretar, ¿no? Bueno, dice otra palabra, ¿no, Reina Valera? Yo me acostumbré tanto, ¿no? a lo otro, pero
en guardar la palabra de Dios, dice no que guarda correctamente la palabra, algo así dice, pero bueno, se refiere a interpretar correctamente la palabra del Señor, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante esto y por qué el apóstol Pablo se lo dice a su discípulo Timoteo? Porque si uno interpreta mal la Escritura, ¿qué ocurre? Si interpretamos mal, terminamos pensando mal, ¿sí? Y por consecuencia terminamos actuando mal, ¿sí? ¿Me está escuchando? Y aunque use la palabra de Dios y ante una situación aparentemente justa, ¿no? Porque, a ver, de vuelta, ¿era justo que Israel recuperara esa tierra? Era justo, le correspondía, sí. Pero ¿era la voluntad de Dios hacerlo en ese momento, en ese tiempo? ¿Y con este rey? Obviamente después vemos que no, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿por qué tenemos que interpretar correctamente la palabra? Para no pensar mal y para no terminar actuando mal. Porque todo este show ahí se armó, ¿por qué? Porque interpretaron mal, terminaron pensando mal, ¿sí? Aunque creían que hacían bien, también podemos agregarlo, y armaron todo eso, ¿no? Yo me imagino, yo de vuelta siempre le digo, ¿no? Yo me meto en las historias bíblicas y me imagino ahí sentado, ¿no? Viendo todo eso y escuchame, es impactante, es impactante, hubiera sido impactante, ¿no? Y encima recibiendo todo esto y en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová. Bueno, quedó ahí y todos le decían, éxito, te va a ir bien, ¿no? Y bueno, y etcétera, etcétera. Pero de vuelta vuelvo a repetir, todo fruto de una mala interpretación de la Escritura. Amén. Bueno, después de eso, ¿qué ocurre? Josafat se le ocurre y le dice, no hay otro profeta de Jehová a quien consultar, ¿no? Versículo 7. Dice, y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Como diciendo, ¿queda algún profeta más? Por la duda, ¿viste? Son 400. A ver, 400. A ver, de vuelta, hay que meterse en la piel de esta persona y decir, vienen 400 profetas que dicen que son de Dios, ¿no? Y te dicen, sí, amén, vamos, qué sé yo. Yo no sé si yo no ya estaría metido capaz también. Pero Josafat, se ve que Josafat algo, ¿no? Como que no le cerraba al piadoso, ¿no? Porque el otro era el impío, este era el piadoso. Algo no le cerraba del todo y a pesar de miles, a ver, podemos decir 400 pruebas, dándole el ok, ¿viste? Y agrandando cada vez más la cosa. Bueno, y dice, no tenemos, hoy no hay otro. No, y fíjese la respuesta del rey de Israel. Dice, aún hay, dice, un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. ¿Se dan cuenta por qué no lo quería acá? Porque dice, cada vez que claro, y si el otro hacía todas las cosas mal. Tenía los 400, ¿para qué? ¿Y para qué lo quería si tenía los 400 que decían, seguía así, que está todo bien, está todo ok, dale para adelante, estás haciendo la voluntad de Jehová. Y el rey, el rey de Israel y Josafat, entonces el rey de Israel se llamó a un oficial, lo van a buscar a Micaías, ¿no? Y lo traen. Un dato interesante, ¿no? Que dice que mientras venía, ¿no? En el 13, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo, mirá que los 400 profetas le dijeron al rey que va todo bien, ¿eh? Claro, este también ya lo conocía a Micaías, ¿no? Y se ve que a este tampoco le cerraba mucho, aunque era siervo del rey, no le cerraba mucho la cuestión, ¿no? Y le dice, mirá que vos también hacés lo mismo, pero claro, yo creo que el mensajero por ahí le caía bien Micaías, ¿no? Y le decía, habla lo mismo que los otros, porque si no vas a terminar en cana, Micaías, vas a terminar preso. Que es lo que termina pasando después, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene que ver con eso. Y él le dice, ¿no? El mensajero a Micaías todo esto, ¿no? Bueno, Micaías, ¿y qué le dice Micaías? Solamente voy a hablar lo que el Señor me diga que hable, ¿sí? Bueno, llega al lugar, ¿no? Y ahí dice, vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, iremos a pelear, ya conocemos la historia. Y que le responde
Y él le responde, dijo, obviamente, no sé si se dan cuenta, la mayoría coinciden en esto, él lo hizo en forma sarcástica. ¿Y qué le dijo? Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en la mano del rey. Eso lo dijo en forma sarcástica, ¿no? Y se ve que se dieron cuenta. Entonces después el rey le dice, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Y ahí entonces él le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. ¿Sí? O sea, resumiendo, ¿no?, lo que Dios le había hablado a Micaías, les estaba diciendo, y el rey Acab lo entendió perfectamente, les estaba diciendo, vi a Israel vencido y con el rey muerto. Le estaba diciendo acá, te vas a morir acá, si vas a esa batalla, te vas a morir. Israel va a perder la batalla y vos te vas a morir. Eso exactamente le estaba diciendo. Y fíjese la respuesta del rey, ¿no? Versículo 17. Entonces él dijo, perdón, 18, y el rey de Israel le dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Fíjese. Bueno, voy resumiendo, ¿no? ¿Qué ocurrió después con esa? Van a la batalla. ¿Sí? Van a la batalla Josafat, van acá, van a la guerra, a conquistar, a tomar lo que Dios me entregó y todas las cosas que muchas veces se hablan. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Se cumplió lo que Micaías había hablado, ¿no? Aparte, Micaías terminó preso, ¿no? Creo que ya se lo había dicho, ¿no? Y fíjese lo que ocurre, ¿no? Porque el rey acá se ve que algo como que, no, yo no le creo, pero, ¿viste? Por las dudas, dijo el rey acá, y en vez de ir vestido de rey a la batalla, se puso el uniforme de soldado raso, de un soldado común de Israel, ¿no? Como diciendo, así si no se dan cuenta que soy el rey no me van a matar, ¿no? Esa fue la situación. Pero sin embargo, dice la Escritura, después si quiere leer, siga leyendo, un soldado sirio se le da por tirar un flechazo, como decíamos cuando éramos chicos, a la marchanta, bueno, a lo que sea, para los que son más actuales, ¿no? Tira un flechazo, ¿y a quién le pega el flechazo? Al rey acá. Dice que se le metió entre la armadura, ¿no? Obviamente donde no había armadura, se le metió y quedó ahí herido. Y se termina muriendo, desangrado en el carro, porque se tenía que quedar ahí, ¿viste? Porque si no los soldados se iban todos. Y se terminó muriendo. O sea, se cumplió la palabra de un profeta contra la de 400 profetas. ¿Qué tal? ¿Sí? Entonces, lo que Dios habló a través de Micaías, hermanos, se cumplió. Entonces, tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Que muchas veces nos va a pasar eso. Por eso yo sé que como cristiano, yo justo en estos días hablaba, ¿no? Yo soy, ¿viste? Sigo siendo con esa, vengo de la rama pentecostal y bueno, todavía quiero señales de todo, ¿no? ¿Sí? Pero tenemos que conocer la Escritura e interpretar correctamente la palabra de Dios para poder entender de que esas señales son realmente de parte de Dios, ¿no? Es decir, también veíamos, ¿no? La palabra dice que probemos a los espíritus, ¿no? Si son realmente de Dios, ¿no? Porque hay muchos falsos profetas. ¿Sí? Eso lo tenemos en Primera de Juan. Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de cosas y en este tiempo, ¿no? Y aunque usen la Escritura, aunque usen la palabra, no tiene absolutamente nada que ver. Esta gente también usaba la Escritura. ¿Satanás con Jesucristo usaba la Escritura o no? No le decía, tenés hambre, 40 días, como decimos, hambre real, verdadero, no gana de comer, 40 días sin comer tenía un hambre Jesucristo y el Señor, y el Satanás le dice, decile a las piedras que se conviertan en pan, como si vos tenés poder para hacerlo. ¿Y Jesús qué le dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando lo sube arriba del templo, le dice a Jesús, tírate del templo, porque escrito está que el Señor enviará
¿Era palabra de Dios o no era palabra de Dios? Pero el pequeño detalle, ¿no?, es que el diablo decía, tirate. ¿Sí? Y Jesús le dice, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Y no lo hice. A ver si me entiende. Sí, por eso es una palabra bíblica, linda, espectacular, ¿no? Pero una cosa es que te caigas, porque te caigas, y otra cosa es tirarte vos. A ver si me están entendiendo. Hay una gran diferencia, ¿no? Bueno, eso es lo que ocurrió. Entonces, por eso tenemos que ser sabios e interpretar correctamente la palabra del Señor para no ser engañados, hermano. Y eso ocurrió en este tiempo. Uno dice, bueno, con Acab, ¿y qué querés con Acab? ¿Qué va a hacer? Pero el gran tema es, ¿qué hacía Josafat, el piadoso, metido ahí? ¿Qué hacía Josafat metido ahí, no? Una pregunta que ya por ahí nos podemos empezar a hacer, ¿no? ¿Por qué estaba Josafat metido ahí? Bueno, vimos, ¿no?, que quizás estaba de fiesta, se habían hecho familiares, ¿no? Él decía, eres como yo, tu pueblo es como mi pueblo, ya estaban, ¿no? Lo habían emparentado. Entonces la pregunta es, ¿qué hacía él ahí? ¿Por qué estaba ahí Josafat? Bueno, ¿será por sentimiento? ¿Por emocionalismo? Bueno, y ahí está de vuelta el tema. A ver, ¿estaba mal que él esté con su familia compartiendo un asado, como yo dije, ¿no?, haciéndolo más acá lo criollo? ¿Estaba mal? No, no está mal. El problema es cuando eso te termina apartando de la voluntad de Dios, que es el gran tema, ¿sí? Porque acá era la voluntad de Acab. Acab quería eso, los 400 profetas truchos lo apoyaron, ¿sí? Era un deseo que hasta parecía correcto. Pero apareció uno y le dijo, no, esto no es lo que Dios quiere, y te vas a morir en esa empresa, Entonces, de vuelta, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver, hermano, qué es la voluntad de Dios. De vuelta, yo separo las cosas, ¿no? Una cosa, Dios no nos dice que no comportamos con la familia, está bien, pero si ese tipo de cosas te alejan de la voluntad de Dios, bueno, ahí se transforma en un problema, porque me está alejando de la voluntad del Señor. ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios conmigo? Entonces yo le puedo decir, yo hace años, miren, pero muchos años, ¿no?, que yo tenía un problema con mi familia porque teníamos culto a la mañana, donde yo empecé, ¿no? Y los cultos, como digo, teníamos horario de comienzo, la oración era a las 9 de la mañana, hasta las 10, a las 10 arrancaba el culto. Sí, supuestamente tendría que terminar a las 12, pero eso nunca se sabía. Era un misterio. A veces hacían la 1, la 2 de la tarde, y nosotros seguíamos ahí en la iglesia. Bendecidos nosotros, ¿viste? Pero claro, yo después llego a mi casa, ¿no?, y al final, ¿no vienen a comer con nosotros los domingos ustedes? Y me generaban unos problemas terribles. Yo se lo digo amablemente, pero en realidad eran gritos, ¿sí? Al final, claro, pero mi mamá no se acordaba que yo antes no existía ni los domingos a la mañana, ni durante todo el día, ni no existía. Aparecía a las 2, 3 de la mañana, cualquier día, a veces desaparecía 2 días, pero ahora no venís a comer el domingo al mediodía. Mirá vos. No sé si me entienden, hermano. Y ese es el problema. Entonces se generan cuestiones y tenemos que entender que no es que porque somos cristianos ahora. A ver, ¿y por qué yo salí de esa vida? Por Cristo. No sé. Mi mamá se cansó de llevar mi foto a curandero y cuántas cosas, no hubo resultado. ¿Sí? Pero ahora, claro, y a mí me generaba una presión fuerte y hasta me hacía dudar si realmente lo que yo estaba haciendo era correcto o no era correcto. Pero Dios me hablaba, me ministraba a través de su palabra y me decía, no, a ver, ni tu mamá murió por vos en la cruz, ni tu familia, nadie. Cristo murió por vos en la cruz. Entonces entendí perfectamente de que tenía que seguir ahí. Y bueno, ¿qué querés que haga? Lo lamento. ¿Sí? Y esa lucha terrible, ¿no? Porque digo, no era una persona que se quedaba estática. Después nos teníamos que aguantar todo el día, ¿viste? Pues yo me quería dormir la siesta también, porque no, imagínate. No. Ataque, hermano, a ver si me está entendiendo. Costo por el llamado, por el servicio. Por eso yo digo, ¿viste? Y después también tener, ¿no?
Si hacía a la mañana, no, a la mañana es muy temprano. Y si hacía a la tarde, oh, es muy tarde. Siempre hay un pero. ¿Me está escuchando? De vuelta, ¿no? Y no es el pero de Dios, ¿eh? Porque Dios también nos puede poner pero y decir pero. Fíjate. Entonces, ese es el gran punto. Cuando uno entiende, verdaderamente interpreta lo que Dios hizo con nuestra vida, tenemos que empezar y vamos a tener que tomar decisiones y ver qué hacemos. Yo pensaba, ahora tenemos 1 hora de culto, casi prácticamente. ¿Sí? Antes teníamos 2 horas de culto. ¿Qué va a pasar cuando volvamos a la hora de culto? A ver, nos malacostumbramos, ¿sí? Entonces, de nuevo, hermano, a ver, ¿cuáles son las prioridades? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta eso. Cuando uno entiende esto, realmente lo demás lo dejamos pasar y aunque nos traten mal, porque nos van a tratar mal, te van a tratar mal por eso, ¿eh? Decirle que está al lado tuyo, te van a tratar mal. ¿Sí? Y no gente que no conoces. Tu mamá, tus hermanos, tu padre, tu tío, tus amigos, te van a decir, ¿qué pasa? Perdón, me salió el viejo. ¿Me entiende? Pero bueno, Micaías la tenía clara. Micaías la tenía bien clarita, ¿no? Entonces, de vuelta, a ver, ¿qué hacemos? Ahí tenemos que tomar decisiones, hermano, es cuestión de decisiones, ¿sí? Después, de vuelta, otra pregunta que me surge de esto, ¿no? Que de verdad, yo digo, ¿pero qué? ¿Josafat era un piadoso? ¿Josafat no amaba a Dios, acaso? ¿Amaba a Dios Josafat o no? Sí, había demostrado en su reino, derribó los ídolos, siguió lo que hizo su padre Asa y etcétera, etcétera. ¿Sí? Siguió, era un piadoso, nada que ver con lo que era acá. Entonces mi pregunta era, aparte de que qué hacía Josafat González, que yo creo que fue por emoción, sentimentalismo, ¿no? Pero después de todo eso, él mismo pidió otro profeta. ¿Él lo escuchó Josafat o no lo escuchó? ¿No estaba él ahí cuando Micaías dijo eso? ¿Por propio pedido de Josafat? Bueno, lo escuchó. Ahora mi pregunta es, ¿por qué ignoraron la profecía de Micaías? ¿Por qué? ¿Se da cuenta de la presión que ejerce familia, amigos, etcétera, etcétera, etcétera? Hay presión fuerte. Porque a ver, Josafat escuchó lo que dijo Micaías. O por ahí se quedó tranquilo y dijo, bueno, en todo caso morirá acá. No, yo, de mí no hablo nada. A ver, Josafat, el piadoso, el temeroso de Dios, se fue a la guerra igual que él. Puso sus bienes, puso su economía, lo juntó todo con un impío y se fue a la guerra. Y después siga la historia, léala. Dice que él fue vestido de rey. Y resulta que los sirios habían dicho, el capitán de los sirios dijo, ¿saben qué? No peleen ni con grande ni chiquito, vayan a buscar al rey de Israel. Y claro, y al único que encontraron vestido de rey, ¿a quién era? A Josafat. Lo fueron a agarrar por un pelo, no lo matan a Josafat. Sígalo. Josafat, el temeroso, terminó gritando como loco. Terminó, fíjese, gritando, yo no soy acá. Ah, mirá vos. ¿Y qué hacías metido en ese lío, hermano? ¿Quién te llamó? ¿No escuchaste lo que dijo Micaías? Vos mismo lo pediste. Bueno, pedís palabra de Dios, pero cuando se te habla, hacés lo que querés. ¿Cuánto están entendiendo? Y se salvó por misericordia de Dios. Pero acá, que no fue vestido de rey, la flecha atravesó todo, ¡pum! Listo. Porque la palabra de Dios se cumple, hermano, es así. Se cumplió, se murió. Pero de vuelta, ¿por qué ignoraron la profecía de Dios? ¡Qué bárbaro! No sé, a mí me pasan estas cosas, ¿no? Entonces vamos a ver que muchas veces algunos dicen, no, pero yo pregunto acá, pregunto allá, pero viste, yo quiero escuchar lo que yo quiero escuchar, lo que a mí me gusta. ¿Sí? Ahora cuando viene lo contrario, no, eso. Y soy temeroso de Dios, pero viste, no me gusta. Entonces acá la pregunta de esta prédica es, ¿o hago mi voluntad o la voluntad de Dios? Acá hizo su voluntad de vuelta. Y otro prendido, como Josafat, casi la liga. Sí, la ligó igual, porque perdió hombres, perdió caballos, todo, perdió. Pero por lo menos no se murió, no lo mataron. ¿Me está escuchando? De vuelta, por misericordia de Dios, porque él sí era temeroso. Entonces yo a veces digo, no entiendo estas cosas, este tipo de cristianismo, ¿no? El cristianismo de Josafat, por ejemplo, en esta oportunidad.
Tanto, porque era temeroso, dijo no, él sospechaba algo, dijo no, a ver, tanto, preguntás y después ¿qué pasa? ¿Me está escuchando? ¿Cuánto todavía pueden decir gloria a Dios? Nadie, ¿viste? Claro, es así. Y a su nombre. Entonces también otra cosa que vemos, hermano, a ver, dígame, si Dios le habló así a Acab, ¿no? A través de un profeta que ni él quería escuchar y que él mismo decía, yo lo aborrezco, no lo quiero, ¿viste? Aún veces piensan que los siervos de Dios, ¿viste? Es más, hay siervos de Dios que les gusta que todos lo amen, ¿viste? Que todos lo quieran, ¿no? ¿Sí? Pero cuando vamos a la Biblia no encontramos muchos siervos de Dios muy amados por todos, Y a Micaía le pasa eso, y en particular el rey Acab no lo quería ni ver, lo aborrezco. No es que no me cae bien, no te aborrezco, te detesto, te quiero ver muerto prácticamente. ¿Sí? Y sin embargo, en esa circunstancia, vemos de que Dios, dígame, ¿no le habló a Acab? ¿No le dio una oportunidad a Acab de arrepentirse? Digo, si lo miramos de otra perspectiva, ¿no le estaba dando una oportunidad de arrepentirse a Acab? Mira si Acab reaccionaba y dice, che, capaz que Micaías tiene razón. Mejor no voy nada a Ramón. Es más, me voy con Micaías a ver qué pasa. ¿No fue una oportunidad para él? Si lo miramos de otra manera, fue una oportunidad para que no se muera. Entonces ahí podemos rescatar otra enseñanza, ¿no es cierto? Que Dios nos da oportunidades, hermanos, siempre. Y hasta el último minuto nos da oportunidades de volvernos a Él. ¿Pero qué hizo Acab? No, sigue igual. Y bueno, le llegó el final. Se terminó. Por eso, aún a través de Micaía, de una persona que él aborrecía, que él detestaba, Dios le estaba dando la última oportunidad. Y la depresión. Y Josafat, ¿no? El hermanito, el que quiso ser más bueno que Dios, zafó por un pelo, por misericordia de Dios, nada más. ¿Me está escuchando? Varias cosas que podemos meditar, que podemos pensar a través de esta escritura y de los tiempos que a nosotros hoy nos tocan vivir. ¿Amén? Entonces, bueno, si lo estás escuchando, si lo estás recibiendo, no es casualidad, ¿sí? Amén. Bueno, los que están hoy en el templo y los que pueden escuchar después a través también de la grabación, ¿no? Que se está haciendo. Es así. Entonces tenemos que tener en claro esto, ¿no? Dios es bueno y no siempre, ¿sí? El show o todo lo que brilla o la multitud realmente tiene que ver con el Señor. Amén. Yo me acuerdo de un viejo refrán, no es de la Biblia, ¿no? Pero me quedó mucho de chico, ¿no? Y que decía, no vayas donde todos van si no hay una razón. ¿Sí? En la Biblia podemos decir, bueno, dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Tenemos ahí, o sea, si vas con alguien porque estás de acuerdo. Y en lo que es bíblico tenemos que buscar nosotros no la voluntad de otra persona, sino lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Entonces no deberíamos buscar nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Aunque quizás sea un reclamo justo, ¿sí? Aunque quizás sea, digámoslo, por ahí lo que corresponda, aunque quizás tengamos apoyo de profetas, entre comillas, y aún de familiares, ¿no? Tenemos que buscar lo que Dios quiere. Amén. ¿Sí? Bueno, dejamos acá, nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor. Amén.